Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Vega del sexto semestre de la carrera de gastronomía en la Universidad de Anáhuac, Cancún. El día de hoy les voy a presentar el país que escogí, que es Malasia. Bueno, dentro de la historia de Malasia se sabe que existe desde 1963. La historia de la región, por supuesto, es mucho más antigua, aunque no se sabe muy bien cuánto, dada la falta de evidencias arqueológicas y registros escritos. La primera certeza de vida humana de la región es un cráneo de 40.000 años hallado en las cuevas de Nia, en Sarawak, cuando Borneo aún estaba conectado a la península del sureste asiático. Descubierto en 1991, el esqueleto completo de 11.000 años, conocido como el hombre de Perak, tiene similitudes genéticas con los negritos que ahora habitan en las montañosas selvas del norte de Malasia. A los negritos se les unieron los primeros inmigrantes de Malasia, los Senoi, procedentes del sur de Tailandia, y después los protomalayos, ancestros de los malayos actuales, llegados por mar desde Indonesia entre 1500 y el 500 a.C. La primera civilización se conformó por las fluctuaciones del comercio marítimo convergente arribado de China y la India. Se cree que el término malayo o melayu procede de la antigua palabra tamil malia, que significa colina. Otras palabras malayas como bahasa, que significa idioma, raya, gobernador, y jaya, éxito, son términos sánscritos traídos por visitantes indios ya en el siglo II. Existen testimonios del siglo III que aseguran que también se habían establecido relaciones comerciales con China y que existían numerosas factorías. También se sabe que no solo llegaron mercaderes chinos en la época antigua, sino que también los peregrinos budistas hacían escala en los puertos de Malasia en sus viajes a la India. Posiblemente la llegada de los mercaderes al país fuera a causa de la fama de las minas de oro del archipiélago al norte de Borneo durante esa época. A lo largo del siglo XII, el territorio estaba ocupado por el imperio Srivijaya. 2 siglos más tarde, coincidiendo con la expansión del islamismo en el país tras la llegada de los tamiles, Paramesvara fundó el reino de Malaca. A partir del siglo XV, la historia es la de una sucesión de denominaciones extranjeras rivales por dominar el importante puerto comercial de Malaca. En 1511, los portugueses se asentaron en la península y en 1640 los holandeses se apoderaron del país. En 1786, Malasia fue controlada por los británicos, que no lograron un total dominio hasta 1824. Gran Bretaña englobó en una colonia única, bajo el nombre de Establecimientos de los Estrechos, a los países de Malaca, Penang y Singapur. Durante la época de colonización, la corona británica llevó a cabo la explotación de caucho y estaño, aparte de las importaciones de mano de obra china e india. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña declaró protectorados a las diferentes colonias asiáticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se declaró la Federación Malaya, que si bien preservaba los derechos de los malayos, excluía a Singapur. El 31 de agosto de 1957, y sin abandonar la Commonwealth, la Federación proclamó su independencia y se aprobó una nueva constitución. El país solo comenzó a existir tras la unificación de los 4 estados, Singapur, Sarawak, Borneo y Septentrional, y la Federación Malaya se unieron para conformar la Federación de la Gran Malasia o Malasia el 16 de septiembre de 1963, pero desde el principio se presentaron fuertes tensiones que condujeron a un conflicto armado con Indonesia y la expulsión de Singapur el 9 de agosto de 1965. En marzo de 1966, Singapur se retiró definitivamente del Consejo de Defensa Común, a raíz de lo cual Malasia restringió la inmigración china procedente de Singapur. Nuevos enfrentamientos entre las comunidades china y los autóctonos de Malasia provocaron en 1969 la suspensión de la Constitución y la creación de un Consejo Nacional de Operaciones que
que asumió el gobierno. Ahora bien, como parte de su cultura, el arte popular y la artesanía son las manifestaciones más significativas de la cultura del país. El arte variado y diverso ha experimentado profundos cambios desde la prehistoria a causa de la influencia de los diferentes pueblos que han convivido en el territorio. De la época del Paleolítico se han encontrado guijarros tallados en Cota, Tapán y Perak. En el norte y centro del país hay cavernas y abrigos bajo tierra del Mesolítico. Se han encontrado sepulturas bajo rocas pertenecientes al Neolítico en los estados de Kelantan y Perlis. También de esta época existen adornos líticos pulimentados, objetos de alfarería y utillaje. De la Edad de Hierro destacan el grupo de Perak de cultura indígena, con utillaje de hierro, y el de Kedah y Wellesley, donde ya aparecen las primeras influencias indias de la época medieval, que quedaron únicamente en cerámica china y tailandesa, testimonio de un importante comercio de importación. A la denominación del reino de Sibaja se atribuyen las ruinas de los santuarios de pequeñas dimensiones. De los siglos XV y XVII se conservan restos de construcciones y de iglesias levantadas por los portugueses y un conjunto de casas del siglo XVIII de estilo holandés. En Malasia, además, se conservan algunas construcciones de influencia islámica y budista. Dentro de sus monumentos tenemos las Torres Gemelas Petronas, que son símbolo del país. Este monumento es el más destacado de la capital del mismo país por su enorme construcción con 88 pisos de hormigón armado y una fachada hecha de acero y vidrio. Se disparan por encima de una ciudad construida para impresionar con los modernos edificios del Triángulo de Oro y centros comerciales de gran escala. Otros monumentos interesantes son la Merdeka Square, el impresionante monumento del sultán Abdul Samad, el Parque de los Pájaros, los Jardines del Lago, el templo Sri Mahamarianan y el Museo Nacional. Dentro de las fiestas, Malasia tiene una tradición festiva. Por ejemplo, una de las tradiciones es que cuando se está en medio de alguna celebración malaya, es el Open House, donde los malayos reciben a sus amigos en las casas con comidas tradicionales y abundantes. Otras festividades son el Año Nuevo Chino, que se realiza en el mes de febrero. Toda Malasia se llena de alegría con el Año Nuevo Chino. El Festival de Agua de Malasia se realiza en los meses de abril y mayo. En todo el país se trata de gran diversidad de actividades relacionadas con el agua. Wesak, el mes de mayo, en los templos budistas de todo Malasia, se realizan ofrendas religiosas y rituales como el baño de Buda. Pastel de Luna. En el mes de septiembre, dicha festividad pasó a ser un símbolo de celebración de paz y prosperidad. Y en Navidad, esa es la cultura cristiana de Malasia, que asiste a misa y se reúnen con sus familiares y amigos. La cocina de Malasia es un reflejo de su población étnica y, por supuesto, debido a su situación geográfica, tiene similitudes con la cocina de Tailandia, China e India. La historia de Malasia se inicia en el siglo III y IV, cuando formó junto con Indonesia el imperio javanés de Srivijaya. Contaba con una posición estratégica para los mercaderes indios y chinos por sus sedas, especias y porcelana. De igual manera, los malayos adoptaron tradiciones budistas por la misma razón del comercio. La gran diversidad étnica que caracteriza a la población malaya, cuyos antepasados eran en gran medida originarios de otros territorios limítrofes como la China, es uno de los factores que explican la extraordinaria variedad de la gastronomía autóctona. Esta tiene puntos en común con la India, China, el sur de Tailandia y los antiguos territorios de Indochina, que los que ha adaptado el uso de especies y hierbas aromáticas a su vez, debido a que comparte con Indonesia numerosas similitudes climáticas. Son extensivas al ámbito de los recursos naturales, especialmente en las islas de Java y Sumatra. Las tradiciones culinarias de ambos países también tienen evidencia de numerosas afinidades con los países antes mencionados.
En el que atañe a los ingredientes básicos se cuentan la pasta picante de camarones, guindillas o frutas tropicales que acostumbran a consumirse maduras. Tampoco hay que olvidar el arroz con el que se preparan las especialidades como el nasi kuning. Por lo que se refiere al pescado y al marisco, otros platos típicos son el rempá, tauco o el pescado con jengibre y piña. Sin embargo, la gastronomía malaya también brinda interesantes propuestas a base de carne como el satay da king o el kambing korma, que son brochetas de ternera o curry de cordero con leche de coco. Por su parte, los vegetales gozan de una gran prédica, inspirando recetas como el laksa lemak, que es sopa de fideos con leche de coco, el akar kuning, verduras en vinagre, o el kolak labu kuning, zapallo con jarabe de coco. Finalmente, en el apartado de postres conviene prestar atención al pisang goreng, que es banana frita. Malasia es un inmenso paraíso gastronómico donde se pueden degustar las numerosas cocinas asiáticas, de las que se dispone como la comida malaya, china o hindú. No solo existen numerosos platos para probar, sino también numerosos sitios donde ir para comer. Se pueden elegir lujosos y ostentosos restaurantes, o si se prefiere puestos callejeros de vendedores ambulantes conocidos como hawkers. En estos locales donde realmente se pueden degustar las especialidades cocinadas en sus diferentes estilos. Los hawkers sirven gran cantidad de pinchos y muchas variedades de comida rápida, sabrosa y a buen precio. La comida malaya es generalmente rica en especias y picante, a pesar de que cada zona tiene su propio estilo de preparación, el sabor, los ingredientes y la forma de cocinarlos es prácticamente la misma. Asimismo, el arroz al vapor, conocido como nasi, es el plato principal e ingrediente esencial en casi todas las comidas malayas. Este tipo de arroz se acompaña con pescado, pollo o carnes variadas y se adorna con trozos de coco y una salsa de carne y jugo de coco llamada santan, que confiere a los platos un exquisito sabor. Del nasi derivan otros muchos platillos, como el nasi padang o el nasi lemak. Esa es la mejor opción para quienes quieren probar el arroz con una amplia variedad de salsas, ya que se sirve en una bandeja con diferentes recipientes que contienen pescado, ternera, salsas vegetales y los ingredientes propios de cada zona. La carne con sabores picantes también es uno de los platos más conocidos de Malasia, como el satay, elaborado con trozos de pollo o ternera adobados y sazonados con diferentes especias picantes que se ensartan en nervios de hojas de cocoteros para asarlos lentamente. Se acompañan con una deliciosa salsa de cacahuete, cebolla, pepino y ketupat. Un pastel de arroz al vapor envuelto en una hoja de cocotero. Si bien las carnes son alimentos muy consumidos en las zonas colindantes con el mar y los ríos, el pescado y el marisco también es muy abundante y variado. Se acompaña generalmente de una guarnición de arroz o de fideos fritos. Otros platos característicos de la gastronomía malaya son el tahu goreng, que son cubitos de soya fritos con alubias y salsa picante de cacahuetes, o el gado gado, una ensalada con vegetales crudos. Bueno, en cuanto a los postres, se puede elegir entre múltiples y de muy variadas frutas tropicales. Algunas deliciosas frutas de esta zona como la guayaba, el basusú y el rambután, los mangos, bananas, pomelos, muchas otras variedades. Estas frutas se emplean en la elaboración de pastelería, mezcladas con cremas, natas, almíbares, por ejemplo, el guía melaca, hecho de